Bienvenido a Revox Jurídico, el podcast de UNAES, la Unión de Abogados Especialistas. Soy Juan Delgado y te invito a que te quedes con nosotros y nos acompañes a lo largo de este programa en el que vamos a hablar de la complejidad de la era cognitiva y cómo afrontarla con don Manuel de Santes, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Alicante. Fue vicepresidente en la Oficina de Patentes de Múnich, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea y vicerrector y rector en funciones de la Universidad de Alicante. En la actualidad es el asistente de don Biblio, el custodio de la Biblioteca de los Libres Felices de la sede de Alicante del Colegio Notarial de Valencia, pero se dedica fundamentalmente a pensar. Manuel, desde tu experiencia, ¿qué nos está pasando? Buenos días, Juan Manuel. ¿Qué me está pasando a mí? A mí lo que me está pasando, ya con mi edad respetable, es que cada día estoy más desorientado y más despistado. Y cuando intento pensar, es decir, cuando intento dudar, porque dijo Descartes que pienso, luego existo, ¿recuerdas? En realidad lo que dijo Descartes fue dudo, luego pienso, y pienso, luego existo. Si no dudamos, y es mi función como docente conseguir que mis alumnos duden, nunca podremos pensar. Cuando dudo y por lo tanto intento pensar a partir de la duda, veo que nos encontramos por primera vez en la historia con dos dicotomías muy difíciles de resolver. La primera es que hemos vivido 100.000 años con crisis cíclicas. A mí me enseñaron de pequeñito, me dijeron, Manolito, cuando venga una crisis, tú amaga ahí, párate, porque las crisis son cíclicas y después de una crisis vendrá otra vez. Lo hemos aprendido con las crisis económicas. Pues bien, ya no es verdad. Las crisis son sistémicas. Y esto es nuevo. El que piense que de la COVID vamos a salir como si nada a volver a lo de antes, estará muy equivocado. Pero lo más importante no es que las crisis sean cíclicas, es que el ritmo del cambio de los seres humanos ha cambiado por primera vez en la historia. Tú has heredado de tus padres, en tu genética, un ritmo de cambio lineal, aritmético, poco a poco. Es verdad que de vez en cuando hay un cambio exponencial, por ejemplo, la invención de la rueda, o el descubrimiento del fuego, o la imprenta, o la primera revolución industrial, pero siempre, indefectiblemente, siempre, a lo largo de 100.000 años de historia del ser humano, después de ese cambio exponencial, venía la calma y había tiempo suficiente para volver otra vez al cambio aritmético. ¿Qué ocurre con los cambios aritméticos? Pues los cambios aritméticos nos permiten visualizar qué ha hecho la generación anterior y qué está haciendo la generación siguiente. Todas nuestras estructuras sociales, el derecho, la gobernanza, nuestra educación, todo está creado a partir del cambio aritmético que tú has heredado de tus padres, en el que nos gusta vivir. Pues bien, por primera vez en la historia hemos pasado de un ejercicio de cambio aritmético a un ejercicio de cambio exponencial. Y ese cambio exponencial ya no es coyuntural, es estructural. En el momento en que llegó Internet hubo un cambio exponencial. Se generaron miríades de datos a partir de ahí. Pasamos del mundo analógico al mundo digital. Y podríamos pensar, bien, ya ocurrió antes. Dentro de poco volveremos otra vez a nuestro cambio aritmético. Pero antes de que lo hubiéramos digerido, los seres humanos nos empeñamos en empezar a comunicarnos entre nosotros utilizando esas herramientas digitales a través de las redes sociales y otro cambio exponencial inmediatamente, uno y otro. Cuando parecía que aquello, pues ya íbamos a volver a nuestro cambio aritmético, llegó la geolocalización y otra vez multiplicamos el número de datos. E inmediatamente después, hasta entonces eran datos personales, las máquinas se pusieron a trabajar entre ellas, cosa que nunca había ocurrido. Y otro cambio exponencial. Llega la inteligencia artificial, otro cambio exponencial. Esto nos está pasando en los últimos 30 años. Después vendrá el 5G, la física cuántica. Puedo seguir. Ya hemos pasado a una sociedad de cambio exponencial estructural.
Y todas nuestras estructuras sociales están adaptadas para el cambio aritmético. A mí me angustia, por una parte, pero por otra me parece que vivir en este momento es extraordinariamente apasionante. Mis abuelos, mis bisabuelos vivieron en un mundo en el que las cosas pasaban muy despacio. Ahora, el problema es que tenemos que gestionar el tiempo cuando no tenemos tiempo. ¿Cómo vamos a gestionar nuestra sociedad si los cambios se producen de tal manera que no es posible asentar las estructuras? Este quizás es el problema más grave al que se enfrenta la humanidad en este momento, cuando además la humanidad está al mismo tiempo metida en follones de máxima virulencia, como puede ser el cambio climático, donde las decisiones hay que tomarlas ya para que puedan tener un efecto dentro de 30 años. Se conjugan todos los astros para que vivamos una nueva era. Hasta ahora hemos vivido unas eras de cambios, pero esto, Juan Manuel, es un cambio de era. Todo este cambio que nos estás indicando supone una variación, una disrupción en materia de educación, ¿no? O tiene que tener algún tipo de implicación en la educación y en la formación, ¿no? Es que la educación, que es el pivote, es la piedra angular sobre la que se edifica la sociedad, está diseñada en torno a un tipo de sociedad. Toda nuestra educación está basada, desde hace, yo diría incluso miles de años, en arquetipos que nos ayuden a vivir en una sociedad de cambio lineal. Fíjate que en una sociedad de cambio lineal las cosas evolucionan a un ritmo que nosotros podemos digerir. La educación, por lo tanto, los arquetipos en los que hemos metido todas las estructuras de nuestra educación desde que éramos pequeñitos, si te das cuenta, son silares. De la misma manera que hasta ahora todas las tecnologías eran silares. Tú tenías tecnologías eléctricas, tecnologías mecánicas, químicas. Nuestra educación era silar también, matemáticas, física, química. Cuando llegabas ya a la educación superior, derecho civil, derecho penal, derecho laboral, arquetipos creados hace mucho tiempo, pero sobre todo en el siglo XIX, para podernos adecuar a un ritmo de cambio como el que hemos tenido hasta la fecha. Pero ahora todo esto no nos sirve, porque las tecnologías hoy ya no son silares, ya no están metidas dentro cada una del silo sin ninguna imbricación entre ellas, al revés, son híbridas. No solo son híbridas, están hibridadas. No solo están hibridadas, están profundamente interconectadas. Y esto es completamente nuevo y no tenemos el estómago adecuado para poderlo digerir. Y seguimos educando a nuestros hijos exactamente igual como nos educaron a nosotros. Y seguimos educando a nuestros hijos en un mundo que ya no existe. Es tal la revolución que hace falta poner encima de la mesa en materia de educación, y estamos hablando ahora en concreto de educación, que o lo hacemos ya o simplemente el escenario business as usual, es decir, es un escenario que defiende mucha gente, y bueno, lo respeto. Esto, vamos a ver, Manolo, no. Esto que tú dices, que parece que sea el fin del mundo, no, esto ha ocurrido antes. Lo que hay que hacer es parar un poco, dejar las cosas que vayan sucediéndose y seguir, porque nuestro sistema educativo es un sistema sólido y por lo tanto business as usual. Pues mira, este escenario de business as usual no sirve. Vamos a formar ciudadanos que no van a poder hacer frente al ritmo de la sociedad. Pero es que ni siquiera un escenario de adaptación nos sirve. Una adaptación no es más que un toilettage, un making up. Yo voy contorneándome y me adapto a la sociedad. No pongo para nada en tela de juicio las estructuras. Pero esto ya no nos sirve. Vamos a hacer aquí un acicalamiento, nos vamos a presentar en sociedad y no vamos a ser capaces a las personas a las que hemos educado en eso, que les estamos diciendo que pueden hacer frente a los nuevos retos de la sociedad. No puede ser. Por lo tanto, yo proclamo que hay que mirar otros escenarios.
Y los dos escenarios que me parecen más convincentes, y debemos tener el coraje como sociedad de afrontarlos, son, primero, un escenario disruptivo. En un escenario disruptivo no cambiamos nuestro modo de ser, pero pensamos de manera disruptiva, fuera de la caja. Si lo aplicamos a la educación, pues tenemos que romper todas nuestras estructuras educativas. Si lo aplicamos a la educación en Derecho, pues bueno, ¿por qué tiene que haber una asignatura que se llame Derecho Internacional Privado al lado de otra que se llame Mercantil y otra Penal? Pero si esto es del siglo XIX. La disrupción nos debe obligar necesariamente a cambiar radicalmente cómo vamos a formar a nuestros futuros juristas, a nuestros sociólogos, a todos nuestros niños. Y hay un último escenario, que a mí desde luego es el que más me convence, quizás porque ya no me queda mucho tiempo, y como no me queda mucho tiempo, bastante menos que a ti, tengo que correr más. Y ese es el escenario reinventivo. A una nueva era le corresponde una nueva manera de hacer las cosas. Y tenemos que ser muchos, necesitamos una masa crítica suficiente de personas pensantes, es decir, que pongan todo en duda para empezar, que seamos capaces de reclamarle a la sociedad una reinvención. Y en materia educativa, una reinvención quiere decir darle la vuelta completamente a la formación infantil, a la formación primaria, a la formación secundaria y sobre todo a la formación universitaria. Por ejemplo, todavía hay gente que piensa, me lo dijeron la semana pasada, he aprobado la última asignatura de mi carrera, incluso el trabajo fin de grado, ya no me tendré que examinar jamás. Tonto, tonto, tonto. Esto es en la educación que es la que nos hemos metido, que nos han metido hasta la médula. La educación acaba en un momento determinado y a partir de ahí viene ya la vida profesional. Se te ha acabado, Juan Manuel. Tú vas a estar educándote toda tu vida, entre otras cosas, porque vas a tener que estar cambiando constantemente. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que, y lo que voy a decir entiendo que es una barbaridad, se han acabado las hiperespecializaciones. Yo, cuando estoy con mi empresa, porque también soy empresario, no me interesa para nada contratar al tipo que más sabe sobre cómo darle... Lo hago muy bien, ¿eh? Mírame, mírame. ¿Ves cómo lo hago? Soy el mejor del mundo haciendo eso. Ahora, en el momento en el que pones un botoncito y ya no tengo que hacer esto, para el que soy máximamente eficiente, pues ya no sé qué hacer conmigo. A mí solo me interesan las personas holísticas. A mí solo me interesan las personas que tienen capacidad de ver 360 grados, capacidad máxima, no de adaptación, de reinvención. Esto es el tipo de educación que necesitamos. Para eso hay que acabar con contenidos. Tenemos demasiados contenidos, sí, pero si los contenidos están en las bases de datos, los contenidos los tenemos en Internet, los contenidos nos los va a proporcionar la inteligencia artificial. Necesitamos los contenidos suficientes para poder entender y acceder a los contenidos que nos van a proponer. Lo que necesitamos es ser capaces de reflexionar, ser capaces de vincular, ser capaces de hibridar. No 300 cosas dentro de la cabeza o 300.000 encima de la cabeza. Cuanto más contenidos, más, bueno, el disco duro más lleno. Y si el disco duro está más lleno, pues funciona más despacio. Por lo tanto, tenemos que ser radicales. A nuestros chicos tenemos que enseñarles a pensar. Y para enseñarles a pensar hay que enseñarles a dudar. Solo quien duda piensa. Esa es la revolución de la educación. Desde luego es indudable que la formación es una labor continua y que el mercado en la actualidad exige profesionales multidisciplinares que tengan conocimientos en distintas materias. Todos estos cambios que hemos estado oyendo, que nos has contado, Manuel, ¿cómo van a afectar al ámbito del derecho? Bueno, yo aquí soy más radical, por lo tanto voy a decir todavía mayores barbaridades. En definitiva, de lo que se trata no es de que quien esté escuchando se convenza. De lo que se trata es de que por lo menos se ponga a dudar. El derecho que yo aprendí viene del derecho romano. El derecho romano pertenecía a una estructura del mundo en la que se avanzaba de manera aritmética, de manera lineal.
La clave estaba en conformar la norma de tal manera que se adecuara a lo que necesitaba la sociedad. Estoy simplificando, obviamente, pero vamos a poner que hemos hecho una ley que se adecua a lo que necesita la sociedad. Fenomenal. La sociedad evoluciona de una manera aritmética, un cambio exponencial de cuando en cuando y volvemos a la aritmética, y la norma no evoluciona. La jurisprudencia la hace evolucionar un poquito, pero llega un momento, todos lo hemos experimentado, en el que decimos, esta ley ya no se adecua a lo que necesita la sociedad. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Pues cambiamos la ley, es decir, hacemos un catching up. ¡Pum! Y volvemos a empezar otra vez, hasta que vuelve a ocurrir lo mismo y así vamos. Entonces, ¿qué es el derecho? Yo estoy simplificando, por supuesto. ¿Qué es el derecho? Pues bueno, con el derecho es un catching up continuo durante todo este proceso y nos ha ido muy bien. El derecho romano ha sido maravilloso y nos ha funcionado muy bien. ¿Qué otra cosa necesitábamos? Pues hombre, necesitábamos un aparato que resolviera los conflictos. Pues muy bien, para eso tenemos los tribunales. ¿Que son lentos? Bien, pero tenemos tiempo. ¿Que tardan 5 años? Hombre, mejor que tardaran 2 o 1, pero lo podemos digerir porque al final llega la justicia. La justicia es lenta, pero llega, ¿verdad? Muy bien. El problema es que es lenta, pero llega. Por lo tanto, el sistema funciona, el sistema de resolución de conflictos funciona. Tenemos el sistema de producción de normas y tenemos el sistema de resolución de conflictos. Funciona muy bien. Fenomenal. ¿Qué pasa cuando la sociedad empieza a hacer así? Lo primero que ocurre es que perdemos el ritmo de la norma, la adecuación de la norma a la sociedad. Es decir, no olvidemos una cosa, un catching up, salvo en casos de cambios, por ejemplo, de un sistema dictatorial a un sistema democrático, aquí hay que hacer una constitución radical, etcétera, etcétera, nuestros catching ups de los últimos 40 años han respondido siempre a hemos visualizado que la norma no se adecua a la sociedad. Pues las últimas leyes de LGTBI, etcétera, etcétera, lo demuestran, de qué manera va cambiando la sociedad, pero podemos dar el saltito y empezar otra vez. Ahora, si la sociedad evoluciona así, en lugar de evolucionar así, esta manera de articular el derecho no nos sirve. No vamos a ser capaces de hacer catching up, nunca más. Y no solo eso, es que la manera como resolvemos los conflictos, que sean unos tribunales, unos terceros que los resuelvan, aunque luego con un arbitraje también, o con una mediación, o como sea, pero que lo resuelvan después, necesitando un tiempo que ya no tenemos, no va a funcionar. Y cada vez seamos honrados, por favor. Los tribunales antes llegaban tarde, pero llegaban. Ahora llegan, pero ya es que no llegan tarde, es que da igual, porque ya se ha acabado sus posibilidades. Es que o son prontos en la resolución o ya no vamos a poder digerirlos. Conclusión, todo el sistema de resolución de conflictos, y siento mucho decirlo de esta manera tan cruda, se nos cae en 1000 pedazos. ¿Dónde tenemos que ir, por lo tanto? Pues tenemos que desarrollar la imaginación. En primer lugar, tenemos un sistema jurídico absolutamente inflexible, pero sobre todo paquidérmico. Tenemos 50 veces más normas que hace 50 años. El sistema jurídico es completamente imposible de mover. Tenemos que ir hacia sistemas de producción de normas basados mucho más en estándares, basados en acuerdos, donde la voluntad de las partes entre con mucha más profundidad, basados en prototipos, basados en mínimas normas que después puedan ser desarrolladas y autodesarrolladas, y que conlleven al mismo tiempo procesos de resolución de conflictos. Que la resolución de conflictos no tengamos que llevarlos a agencias externas. ¿Quiere decir que va a desaparecer, a mi modo de ver, la judicatura? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que desarrollar una nueva manera de organizar la sociedad a través del derecho. Y esto es urgente. A lo mejor hay sistemas jurídicos como el anglosajón, pues que está un poco más preparado que el nuestro, que tenía sus ventajas en su momento, para poder llevar eso adelante. Lo que no podemos hacer, y vuelvo otra vez, es decir business as usual
Manolito no tiene razón, el sistema está bien cuajado y al final lo resolveremos. Lo que no podemos hacer es simplemente adaptar. Tenemos que utilizar metodologías disruptivas si no queremos cambiar el sistema, pero en algunas ocasiones tendremos que llegar a pensar en reinventarnos y en cambiar el sistema. Si no, a mí me da la sensación de que el derecho, que a fin de cuentas no es más que un instrumento de la sociedad para permitir que las personas vivamos y convivamos en paz, se nos va a deshacer en mil pedazos. En tu opinión, Manuel, ¿nos encontramos en una sociedad hiperregulada? Sin duda. Sin lugar a dudas. Sin duda. ¿Y cuál sería la solución para acabar con esa hiperregulación que tenemos en todas las materias? ¿Cuál sería la mejor alternativa para poder mantener precisamente con todos estos cambios que se están produciendo para poder mantener un sistema que sea eficaz y que pueda impartir justicia de manera completa, ¿no? y eficaz a los tiempos que tenemos en la actualidad? Sí, es una buena pregunta, Juan Manuel. Vamos a ver, a lo mejor, yo es que me he expresado mal, una sociedad hiperregulada no es mala en sí, en la medida en que el movimiento de la sociedad se corresponda y se adecue a la hiperregulación. Es decir, si nosotros tenemos una sociedad que avanza a un ritmo aritmético, insisto, un ritmo lineal, que podemos ver la progresión, que tenemos la capacidad de entender lo que ha hecho la generación anterior y entender lo que va a hacer, lo que están haciendo nuestros hijos, pues bueno, la hiperregulación proporciona mayor seguridad jurídica, obviamente también menos flexibilidad, pero podemos vivir con ello. El problema no es de que la regulación sea buena, la hiperregulación sea buena o mala. El problema es que esto es solo un instrumento. Si la sociedad cambia de manera que tenemos que ajustarnos, ajustar el paso de cada uno de nosotros al cambio social, y el cambio de la sociedad ya no va a ser nunca más aritmético, ya va a ser siempre exponencial, simplemente no nos sirve la hiperregulación. ¿Por qué? Porque la hiperregulación es inflexible, cuesta mucho más volver. Te voy a poner un ejemplo que me es muy querido y muy doloroso. Probablemente una de las mejores avances que ha hecho jamás la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial ha sido las organizaciones internacionales, yo soy el vicepresidente de una de ellas, y los convenios internacionales. Hay miles y miles de convenios internacionales. Por primera vez los seres humanos pues hemos sido capaces de entendernos entre nosotros en miles de materias. Y esto es fenomenal. Pero claro, ¿qué ocurre? Que es muy difícil moverlas. Pasar ahora a esquemas de regulación que sean mucho más flexibles, que incorporen dentro de la misma regulación cómo resolver los conflictos, que den mucho más margen a los que tienen que resolver los conflictos, llámense jueces, llámense amigables componedores, llámense árbitros, mediadores, como sean, que les den mayores posibilidades para poder modular la norma y adecuarla rápidamente al cambio de la sociedad. Todo esto con el artesonado tan impresionante que tenemos de convenios internacionales en el mundo va a ser muy difícil. Es decir, algo que ha sido maravilloso hasta ahora, de pronto se puede volver contra nosotros porque romper con la hiperregulación va a ser una tarea complejísima. Pero eso no quiere decir que no haya que hacerlo o que haya que tirar la toalla. Yo estoy convencido de que hay que anunciarlo a los cuatro vientos. Hay que cambiar. Y para terminar, Manuel, ¿cómo van a afectar todos estos cambios a la gobernanza y a los sistemas democráticos? Ha sido en progresión, porque esta última pregunta a mí me lleva a planteamientos muy radicales y muy digamos, sensibles. Por lo tanto, voy a intentar cuidar un poquito mis palabras. Vale. Probablemente no, yo estoy convencido de que el mayor avance que ha hecho la humanidad jamás en su historia ha sido cambiar las espadas por las palabras. Los ingleses lo dicen más bonito porque dicen changing swords by words. ¿Ya? Le quitas la S y te queda words. Changing swords by words. Es decir, la llegada de los sistemas en los que las decisiones
no las tomaba una persona, sino que se correspondían con las necesidades de la sociedad y se llegaba a un cierto consenso con unas ciertas mayorías. Esto viene del siglo XVIII, no viene de hace 5.000 años. La llegada de los sistemas, entre comillas, democráticos es el mayor avance de la historia de la humanidad. Muy bien, hasta aquí fenomenal. Pero no nos olvidemos de dos cosas, y lo dice una persona convencida hasta el tuétano de que hay que seguir peleando hasta la extrema unción por no volver a los sistemas anteriores. Pero no nos olvidemos de dos cosas. Una, el garrotazo es hipereficiente. Si yo tengo un problema contigo, saco la espada y te pego o saco el garrotazo y te pego un garrotazo en la cabeza, he resuelto el problema. Y tú también. Luego quizás tus hijos le darán el garrotazo a los míos, pero de momento hemos resuelto el problema. Bueno, hay una escalada del conflicto, indudablemente. Bueno, pero sí. Vamos a ver, sí, es mucho más sencillo. O sea, el garrotazo es muy eficiente, ¿Quiere decir que es mejor? No, obviamente no es mejor, pero es más eficiente. ¿Por qué es más eficiente? Porque, y segunda cuestión, porque necesariamente, si tú y yo disentimos en 10 cosas y tenemos que ponernos de acuerdo, la única manera de ponerse de acuerdo que no sea el garrotazo es con tiempo. Necesitamos tiempo. Necesitamos hablar, necesitamos ir modulando nuestras posturas. La democracia, tal como fue diseñada maravillosamente por nuestros antepasados, funciona si tienes tiempo. ¿Y qué pasa si no tenemos tiempo? ¿Y qué pasa si ahora los cambios son así y ya no tenemos el tiempo que teníamos? ¿Quiere decir que hemos de cambiarla? No, por favor. Pero sí quiere decir que tenemos que ser muy atentos, que tenemos que encontrar fórmulas mucho más ágiles y mucho más flexibles de gobernanza para poder tomar decisiones democráticas en un tiempo mucho más limitado que el que hemos tenido hasta ahora. Y de eso no somos conscientes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está generando todo esto? Pues algo muy lógico. La vuelta a los neonacionalismos, los populismos, los extremos. Es lógico. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil vivir en democracia. Y por lo tanto es ahora, justamente ahora, cuando hay que reivindicar los sistemas democráticos, pero no aplicándoles escenarios de business as usual, como se siguen aplicando. Es decir, yo recuerdo que empecé a negociar, cuando estaba en la Comisión Europea, un reglamento, que era el Reglamento de Protección de Datos, en 1998, Juan Manuel, el primer borrador. 20 años después, el reglamento empezó a aplicarse. 20 años después, ¿qué ocurrió? Que cuando diseñamos el reglamento en 1998, y era un reglamento pensado específicamente, protección de datos digitales, en los que se estaba produciendo la revolución digital. Pues bien, el mundo era de una manera y 20 años después era completamente distinta. Entonces, ¿es que el reglamento es malo? No, es que el reglamento hemos tardado 20 años en podernos poner de acuerdo. Y cuando nos hemos puesto de acuerdo, hemos mirado el reglamento y decimos, coño, si la sociedad nos ha cambiado. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, llegó la primera revolución industrial. 150 años después, la segunda revolución industrial. En 150 años tú puedes asentar los cambios. La primera revolución industrial fue brutal, ¿eh? El que tenía el arado, de pronto se quedó, le venía la máquina, el tractor, ¿y qué hacía? Luego llega la segunda revolución industrial, brutal, llega la electricidad, apretar el botoncito y fíjate, no, ¡pam!, botoncito. ¡Pam! Pero hemos tenido 100 años hasta que ha llegado la tercera revolución, la revolución digital. Pero la revolución digital nos ha durado 20 años. La revolución digital se ha acabado. Aquí no hacemos más que hablar de digitalización. Vamos a ver, la digitalización es un must, es algo que tenemos que hacer, obviamente, pero ya no estamos en la tercera revolución industrial. Estamos en la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es la hibridación de todas las tecnologías, es la aparición de superestructuras máximas,
el aumento exponencial de la capacidad de computación, el 5G, el 6G, el 7G, el aumento exponencial de toda una serie de tecnologías que están hibridadas. Y por eso nacen las nuevas tecnologías, que es mentira, las nuevas tecnologías no hay nuevas tecnologías. Lo que hay es tecnologías que han cambiado radicalmente la forma de funcionamiento del ser humano, es decir, el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital, que estaban en silos, ya no están en silos, están completamente imbricados. La inteligencia artificial nos pone de frente a algo que nunca hubiéramos soñado, Juan Manuel. Las máquinas han funcionado siempre para el hombre. Pues bien, ahora tenemos que ser capaces, primero, de reconocer que son mejores que nosotros en muchas cosas, que van a ser capaces de pensar, ya lo son, y con una capacidad de pensamiento, a lo mejor no de dudar, ese es el problema, pero sí de pensar muy superior a la nuestra, porque tu cabeza y la mía son extraordinariamente limitadas. Bien, ante eso, pues podemos alarmarnos, poner todas las cuestiones éticas encima de la mesa, naturalmente, el ser humano primero, pero hay que entender que lo que tenemos que hacer es aprender a dialogar. Es decir, al final de todo el resumen, si puede ser, de esta conversación, lo que tenemos que hacer es ser capaces de vincular los algoritmos con los androrritmos, algoritmos y androrritmos, el ser humano, y llegar a un acuerdo. Y esto estamos muy lejos de hacerlo. ¿Qué quiere decir? Pues que, y vuelvo a la gobernanza y acabo con ello, pues que a mí me preocupa mucho que no seamos capaces de entender que o los que estamos convencidos de que el garrotazo es más eficiente a corto plazo y mucho menos eficiente a largo plazo, y que la democracia y los sistemas de resolución de conflictos y de generación de acuerdos que corresponden con las necesidades de la sociedad, llámale así, ¿no? Es el mejor invento que ha tenido la humanidad y hay que preservarlo y llevarlo a todas las sociedades, pero en la situación actual tenemos que reinventarnos. Y tenemos que entender, por ejemplo, que hay sociedades como la sociedad china, y voy a decir otra barbaridad, que no tienen esa cultura de 3 siglos democrática nuestra, que llegan a la conclusión de que la seguridad está por encima de la libertad. No quiere decir compartir, sí quiere decir entender, y probablemente nuestro sistema, que está basado en la libertad, pero que necesita tiempo para que tu libertad y la mía se adecúen, va a ser menos eficiente que un sistema que está basado pura y duramente en la seguridad. Tenemos que pensar mucho, tenemos que dudar mucho, tenemos que meter el dedo en la llaga a gente mucho más sabia que yo, indudablemente, y tenemos que dedicarles la masa crítica de nuestra sociedad, todos nosotros, todos los que me están escuchando, mucho tiempo y mucha pasión para poder encontrar la fórmula, para poder llegar a acuerdos de una manera mucho más rápida. El tiempo ya no existe como ocurre en esta biblioteca. En esta biblioteca de los libros felices el tiempo se para. Bien, cuando sales de la biblioteca de los libros felices, el tiempo es la clave, porque el cambio ya es exponencial. Creo que lo he repetido 30 veces, pero no deja de ser una línea conductora. Si el cambio es exponencial, a mí me dijeron de pequeñito, más vale que estés con lo que viene que con lo que fue. Pues lo que viene es la cultura del cambio exponencial. Y para eso, ni tus genes, ni los míos, pero sobre todo ni los míos, están habituados, están preparados, están diseñados, están educados y están con el estómago preparado para poderlo digerir. Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, pero precisamente el tiempo se nos acaba y tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias. Nos vamos a despedir ya por hoy. Muchas gracias a vosotros. Recordar a todos los oyentes que pueden seguirnos y escucharnos a través del portal unaes.es y en las principales plataformas de podcast del sector. Nos vemos en el próximo episodio de Revox Jurídico.